Hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca. Graves manifestaciones, represión y violencia en las calles se viven en las ciudades de Colombia. La gran clase empobrecida de ese país rechaza las reformas tributarias que golpean duramente a la mayoría de la población. Hoy nos acompañan dos distinguidas colombianas que trabajan por los derechos y las mejoras sociales en su país. Emitimos en vivo y en directo desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos escuchan en el 100.3 FM en España. Esta señal llega a América a través de Radio UTPL, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja, y Radio Universitaria de la UC en Ecuador. También se comparte en más de 16 países de Europa y América a través de nuestra red internacional de contactos. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Como les decía al principio, el tema que nos convoca son las manifestaciones en Colombia y afectaciones a los derechos humanos. Ya nos acompaña vía telefónica Isis López González. Ella es colombiana, residente en Barcelona y parte del movimiento Pacto Histórico. También es ex estudiante de la UAB y ya pues está en su alma mater. También dentro del contacto telefónico está Lisa Roncancio, comunicadora social colombiana con amplia experiencia. Bienvenidas a ambas. Bienvenida Isis y Lisa. La pregunta de entrada, ¿cuál es el motivo de las manifestaciones que observamos en Colombia? Bienvenidas. Hola Cristian, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Derechos a Boca. Bueno, lo que nos convoca hoy es visibilizar que al pueblo colombiano lo están masacrando en las calles porque salió a protestar por una reforma tributaria que va en detrimento de la economía de los colombianos más pobres y de la clase media. Sí, esta reforma tributaria, ¿qué exactamente es lo que pide Isis? Entendemos que afecta a las clases populares, pero ¿cuáles son los requerimientos, más bien dicho, las demandas de esta reforma? ¿Qué es lo que dice la reforma? Hola Cristian, te contesto. Muy buenos días a ti y a todos los oyentes de tu medio radial. Pues inicialmente las protestas comenzaron como rechazo a la reforma tributaria, pero en vista de esos ataques que se ha hecho a la población y esa judicialización y vandalización que han hecho de la protesta, pues se ha diversificado ese sentimiento y pues ha empezado como una guerra entre los protestantes y entre la institucionalidad, que es lo que se rechaza. Enfrentamiento que hasta el momento dejan un número aún no determinado porque faltan muchos datos, un número no determinado, pero creo que pasan de 30 las personas muertas, muchos desaparecidos y casi el centenar de heridos. Sí, ahora vamos con eso. Lisa, precisamente, Isis y Lisa, ¿cuál ha sido la respuesta de este gobierno colombiano a las manifestaciones? En un principio, como veíamos, era un asunto de protestar ante la reforma, pero ya la respuesta es contundente de parte del gobierno, de quienes administran el Estado colombiano. Sí, es una jornada, digamos, de represión y muerte en las calles porque la gente sale, porque la gente no aguanta más. La gente pobre, por ejemplo, en esta problemática de la pandemia, tenía que quedarse encerrada en las calles. El 65% de colombianos son empleados informales, no podían salir. Y encima viene esa reforma que le sube el IVA a la canasta familiar y pues eso fue, digamos, lo que ha encendido las manifestaciones en las calles, porque el pueblo, la clase obrera, la clase trabajadora no aguanta más reformas. Ahora se viene una reforma a la salud que es
digamos, criminal, entre comillas, porque quieren poner a pagar al pueblo si tiene una complejidad, por ejemplo, cancerológica, quieren que el pueblo lo saque de su bolsillo y lo pague. Entonces, también quieren privatizar la salud. O sea, es increíble lo que pasa en Colombia y pues gracias por visibilizar a ti y a todas las emisoras que están en línea la problemática que tenemos, porque nos están matando en Colombia. Sí, sí, es bien grave el saldo. Justo Lisa nos decía que no tenemos conocimiento exacto del número de muertos, pero sabemos por medios de prensa que sobrepasa la veintena, al menos una veintena de muertos, cientos de heridos y desaparecidos en Colombia. ¿Por qué llegar a estos niveles de violencia? Me pregunto yo, ¿por qué si el Estado defiende a los ciudadanos y debe de administrar para ellos el bienestar? ¿Por qué llegar a estos niveles de violencia de parte y parte, también de los manifestantes? No se merece alguien morir o que una madre pierda un hijo, ¿no? ¿Por qué llegar a estos niveles? Sí, digamos que estamos en una dictadura camuflada, democracia, que los asesores de los que gobiernan Colombia y del presidente son personajes de radio, de directores de radio en Chile, que hablan de revoluciones moleculares, o sea, hablan de unos términos para camuflar toda esta represión policial, y este señor chileno es el que está dando cátedra en la unidad militar en Colombia de cómo infiltrar las manifestaciones por medio de la fuerza policial, de cómo disfrazarse, porque tenemos muchos videos que hemos denunciado en Amnistía Internacional sobre cómo la policía infiltra las marchas, cómo destruyen todo y cómo dañan todo para dañar, digamos, la protesta social y para llevarla como a esa interpretación de la gente, decir que son los estudiantes, que son, y pues eso es lo que está pasando. Ya, a propósito que hace relación con Chile, entender que Chile, lo habíamos abordado también en un programa pasado de Derechos a Boca, la resistencia y la manifestación que hace Chile a partir de los estallidos sociales de América que sucedieron también en Ecuador, esto también ha pasado en Perú. América Latina mismo presenta mucha inestabilidad política y como resultado sus ciudadanos se manifiestan en las calles porque los parlamentos no son el reflejo necesario de las necesidades ciudadanas. Y aquí viene otra pregunta: ¿cómo parar estos niveles de confrontación que podemos hacer? ¿O qué mensaje damos a los ciudadanos? Queremos parar, o sea, no queremos más muertos, no queremos más violencia, pero también que la administración del Estado colombiano entienda el mensaje de los ciudadanos. ¿Cómo parar estos niveles? Sí, necesitamos que el presidente abra espacios de diálogo con el pueblo, porque no se ha hecho, él no escucha al pueblo, y bueno, confirmar que según la ONG Temblores van 216 víctimas de violencia física por parte de la policía, 31 víctimas de violencia homicida por parte de estas Fuerzas Armadas, 10 víctimas de violencia sexual. Hay una violación por parte de una persona antimotines a una mujer y abuso sexual por parte de la policía. Y lo que nos dices es gravísimo. Las ONGs, la organización, la sociedad civil organizada está actuando y reportando lo que sucede allá, pese a que muchas veces se crea un cerco de comunicación que impide que la información llegue, pero ha llegado hasta Barcelona, ha llegado a Estados Unidos, está en el mundo entero. La siguiente pregunta es: la comunidad internacional que conocemos esto ha llamado a la paz. El secretario general de Naciones Unidas, a través de su vocero, ha pedido al Estado colombiano que reduzca los niveles altísimos de represión detectados y las vulneraciones a los derechos humanos, pero no es suficiente. ¿Qué deben hacer instituciones como la OEA, la Organización de Estados Americanos en América, Naciones Unidas, que ya se ha expresado y ha enviado también una comisión de derechos humanos, la Unión Europea, donde nos encontramos nosotros, el territorio europeo, para condenar esta situación? Bueno, esa estrategia tendría que partir de las organizaciones defensoras de derechos humanos, las multilaterales, especialmente la OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, hacer un llamado al gobierno colombiano para que detenga esta confrontación. O sea, el gobierno es el llamado, es quien está
digamos, pues es la institucionalidad representativa quien debe dar la orden y quien debe direccionar las instrucciones hacia todos los organismos de derechos humanos en Colombia y hacia todas las instituciones oficiales y no oficiales que están comprometidas en esta confrontación. Creemos que el gobierno ha sido indiferente a estos llamados por parte de la comunidad colombiana. No ha estado a la altura de las demandas de la comunidad y de la población, que lo que está pidiendo es pues que le respeten sus derechos y que le garanticen sus derechos constitucionales. Sí. Y ahora en el contexto mismo de las protestas, a ver si nos dosifican un poco de información para el público. Tenemos un público que nos escucha a nivel América, desde Chile hasta Estados Unidos, y aquí en Europa, algunos países. ¿Qué ha sucedido con la reforma? ¿Se ha paralizado la reforma aquella? ¿Entra Parlamento? ¿Cómo ha actuado? ¿Ha habido un comunicado desde el gobierno? Sí, la reforma en estos momentos el gobierno la ha archivado, pero ahora viene la reforma a la salud, ¿no? Y de todas formas, pues eso no le garantiza las condiciones sociales y políticas que tiene en estos momentos Colombia. Archivan esta reforma, lanzan otra reforma a la salud, lanzan otra reforma tributaria que igual sigue siendo en detrimento del pueblo colombiano. Estamos en medio de una dictadura realmente, con asesores que llaman a asesinar a la gente en las calles. Y bueno, hoy gracias a ustedes que están visibilizando esto y que esperamos que sea compartido por muchas personas para que escuchen al pueblo colombiano. Sí. Antes de terminar con 2 preguntas más, quiero informar a la ciudadanía que nos escucha y especialmente en Barcelona, porque nos dirigimos a un público académico y estudiantil, que la Asociación para las Naciones Unidas en España, la ANUE, invita a todos los interesados en esta temática en participar en la conferencia. La conferencia se llama El estado actual de los derechos humanos en América Latina. ¿Cómo están los derechos humanos en América Latina? Participan 2 voceros, una activista latinoamericana y por supuesto el ex asesor o presidente de la CIDH. Se tratará el estado actual de los derechos humanos en América Latina, como les decía, vía plataforma Zoom. Esto será el jueves 20 de mayo. Todavía hay tiempo para inscribirse a las 18:30 en Barcelona. Los interesados pueden entrar a www.anue.org para acceder a esta conferencia o llamar al número telefónico 933-013-990. Repito el número para quienes desean enterarse y comprender qué está pasando en América Latina, no solamente en Colombia, pero a propósito de Colombia, al número 933-013-990 es la Asociación para las Naciones Unidas en España. Y ahora sí, yo quería preguntarles tanto a Isis como a Lisa, como colombianas ustedes que viven en el extranjero, ¿qué mensaje quieren dar a un público internacional que nos escucha en España, Colombia y en muchos países de América, ya para cerrar esta edición? Vale, gracias, Cristian. Pues lo principal es las personas que hacen parte de comunidades, de colectivos, de prensa, radio, televisión y cualquier entidad que pueda visibilizar la problemática que sufre Colombia, es muy importante para nosotros ese apoyo. Yo creo que ese es el mensaje a la comunidad, que se visibilice y que si tienen el poder de hacerlo, le exijan al gobierno de Duque que pare el derramamiento de sangre en Colombia, que pare el derramamiento de sangre con el pueblo colombiano. Sí. Lisa, ¿tienes algún mensaje, Lisa? Sí, un mensaje pues para toda la comunidad internacional, y es que pues indudablemente la solidaridad y el respaldo y apoyo a la población colombiana es fundamental en estos momentos. Necesitamos que todas las organizaciones de derechos humanos, las multilaterales, las privadas, las oficiales, hagan pronunciamientos rechazando esta situación que se está presentando en Colombia, porque el pueblo está casi que
inerme, o sea, no tiene una salida clara porque toda la institucionalidad está cooptada por el partido de gobierno. Entonces, todas las instituciones, Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, Policía, las fuerzas militares, todas están bajo la orden del gobierno, del actual gobierno. Entonces necesitamos que los organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos respalden al pueblo colombiano en sus justas demandas. O sea, sabemos que son justas demandas, porque en medio de una pandemia es demasiado doloroso, es casi criminal. En Colombia hay muchos sectores de la población que están comiendo una vez al día. Eso es criminal, están matando a la gente. Entonces necesitamos ese pronunciamiento de las organizaciones multilaterales y las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel mundial. Todo respaldo es válido, todo respaldo se recibe, todo respaldo entra en ese costal, digamos, de apoyos que puede recibir el pueblo colombiano, quien está en estos momentos sufriendo y está siendo atacado por las instituciones militares del Estado. De manera que el apoyo que nos puedan dar las comunidades, los países, los colectivos de los países es fundamental en este momento y es una voz de fuerza y de aliento para el pueblo colombiano. Claro que sí, Lisa. Isis, quédense por favor en contacto en línea porque vamos a despedir el programa, no sin antes informar a la ciudadanía que el 4 de mayo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subrayó a través de su portavoz la importancia de que el gobierno de Colombia permita las protestas pacíficas después de que la organización denunciara un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Lo que es primordial es que el gobierno permita a la gente expresarse de forma pacífica y manifestarse pacíficamente. Estos son los derechos básicos y esta es nuestra postura, dijo el portavoz de Guterres, Stephanie Dujarric, preguntando al respecto de la situación. Dujarric también aseguró que la Secretaría General de la ONU está siguiendo de cerca la situación de Colombia, la está observando, y donde una ola de protestas ha dejado al menos, como decíamos, una veintena de muertos y más de 800 heridos. Esta fue la declaración de Naciones Unidas, que está observando lo que sucede, pero decíamos no es suficiente observar, sino entrar y actuar. Muchas gracias a ustedes. Vamos a despedir este programa. Gracias a ti, Cristian, por visibilizar esta problemática. Gracias, Cristian. De verdad que es bastante importante esa voz que nos permite darle a conocer al mundo la situación en Colombia. Y como les decía, el apoyo de cualquier institución, de cualquier organismo, de cualquier colectivo o grupo de ciudadanos es importantísimo en estos momentos. Necesitamos que la lucha del pueblo tenga una aval de la comunidad internacional, que se le respeten los derechos fundamentales al pueblo colombiano que en este momento están tan violados. Agradecemos al Campus Media de la UAB por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de derechos humanos. Asimismo, a Radio Universitaria de la UC de Ecuador, que retransmite fielmente este programa en el continente americano, a UTPL Radio, sin duda. Si este segmento contribuye a tu formación, no dejes de compartirlo a través del Campus Media, www.campusmedia.uab.cat. A nuestros suscriptores de Instagram que se suman a la señal a través de IGTV, Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp y demás medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos, muchas gracias por su fidelidad. Yo soy Cristian Baez Valverde y esto fue Derechos a Boca. Hasta una nueva edición.